Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ciencias Sociales. El siguiente video tiene como objetivo ampliar conceptos importantes y relevantes para el desarrollo de los contenidos del curso, como es la ética y la moral. Mi nombre es Marian Álvarez Hernández, profesora del curso, y el material es elaborado únicamente para efectos de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Los contenidos que se encuentran dentro de este video es una comprensión muy general, muy como para contextualizar qué es la filosofía. Número 2, otro elemento que se va a describir rápidamente son las ramas de la filosofía. Adicionalmente, se va a ampliar y se van a agregar elementos importantes para comprender la moral, ¿verdad? Adicionalmente, se va a ejemplificar los diferentes tipos de normas que existen en cualquier constructo social o cualquier sociedad o sociedades. Se va a explicar la relevancia y el valor de los actos humanos dentro de la ética propiamente. Se va a definir la libertad dentro del ámbito de la ética. Necesariamente se va a ampliar el concepto de ética, se van a agregar elementos para comprender su complejidad y su valor y su importancia, y se va a agregar un elemento que es importante comprenderlo, que es la capacidad ética. Entonces, a grandes rasgos, el video aborda estos 8 conceptos. ¿Qué es la filosofía? La filosofía la podemos comprender como un área de conocimiento que surge a partir o que va progresivamente madurando como área, que permite al ser humano, desde el principio de la historia hasta la actualidad, entender su contexto inmediato y todo lo que lleva a la reflexión sobre ese contexto y la comprensión de la realidad y de las posibles realidades que salen producto de esa reflexión. En términos tal vez más sencillos, la filosofía, ¿verdad?, como área de conocimiento, se va a dividir como en dos grandes dimensiones. La filosofía teorética o la filosofía teórica y la filosofía práctica. La filosofía como área de conocimiento a grandes rasgos, ¿verdad?, porque no es un curso de introducción a la filosofía ni de filosofía o historia de la filosofía, lo vamos a comprender como aquella área de conocimiento que reflexiona sobre la realidad del ser humano, la realidad física, también reflexiona sobre el conocimiento, ¿verdad? Cómo conocemos, cómo conoce el ser humano, cómo genera aprendizaje, cómo genera nuevas formas de comprender esa realidad que analizamos anteriormente. Y la dimensión de la filosofía práctica lo que va a hacer es analizar la acción del ser humano. Entonces, a manera de ejemplo todavía muchísimo más simple, la filosofía teórica o teorética se va a ocupar de analizar la realidad y ahí se va a desplegar en filosofía de la naturaleza, en antropología, en teología, en ontología. Va a analizar el conocimiento y de ahí se va a desplegar la lógica, la filosofía de la ciencia, la epistemología, la filosofía de la mente, la filosofía del lenguaje. Cuando llegamos a la acción, la filosofía práctica se va a desplegar en pequeñas áreas como es la ética, la filosofía moral, la filosofía política, la filosofía del derecho, la estética, entre otras. Entonces, la filosofía como área de conocimiento se ocupa de 3 grandes objetos, que es lo que ustedes ven acá en círculos, que es la realidad, el conocimiento y la acción. Para efectos del curso, entonces, nos vamos a ocupar de la filosofía como área de conocimiento, de la filosofía práctica, que lo que analiza es la acción, y de ese análisis de la acción nos vamos a remitir únicamente a la parte de la ética.
a manera de síntesis. La filosofía, ¿verdad? Se divide en dos, recapitulo otra vez, la filosofía teórica, que se ocupa de la realidad y del conocimiento, y la filosofía práctica, que lo que analiza es la acción que ejerce el ser humano en diferentes dimensiones. Y una de las dimensiones que vamos a analizar es la dimensión ética del ser humano. Para comprender la dimensión ética de la acción del ser humano, yo tengo que comprender dos cosas, que es la moral y el comportamiento humano. ¿Qué es la moral? Esta definición se ve un poco grande, pero presten atención a lo que está resaltado en color. Primero, la moral es un hecho real, o sea, es algo que sucede, ¿verdad? Y que lo encontramos a lo largo de todos los tipos de sociedades que han existido a lo largo de la historia. Estas sociedades se han caracterizado por crear un conjunto de normas que son y se transmiten de generación en generación, que son normas que fueron evolucionando con el tiempo. Y un elemento importante es que justamente esas normas van a variar de una sociedad a otra. Y hay una estrecha relación entre las normas y el periodo histórico en el cual se está viviendo. Un elemento que quisiera recalcar, que aunque la definición no lo aclara acá, y lo dejo para que lo analicen ustedes, es que qué sucede cuando una sociedad genera normas, ¿verdad? Y estas normas se transmiten de generación en generación, pero esas normas no cambian. Se mantienen siempre a pesar de que la época histórica cambia. Eso debe traer consecuencias en términos de desarrollo de esa sociedad. Estas normas que se generan en un periodo histórico determinado van a ayudar al ser humano a orientar su conducta dentro de ese contexto social. Entonces, la moral tiene relación con la sociedad, con el desarrollo de la sociedad. Entonces vean el siguiente, el recuadro pequeñito que dice ejemplo, la sociedad entonces, desde una visión moral, ¿verdad? Va a buscar siempre generar instituciones. Lo que la cita dice acá, una consecución institucionalmente tipificada. En español es, esa sociedad va a generar instituciones, que esas instituciones legitimen esas normas y que esas normas al ser aceptadas y seguidas van a provocar bienestar. Bienestar a ese grupo de personas. Voy a dar un ejemplo basado en la religión, que es como conocimiento que todos dominamos. Piensen cuando el pueblo el pueblo que sale de Egipto, por ejemplo. Cuando Moisés saca a su pueblo, ¿verdad? Que era un pueblo que estaba en esclavitud, lo saca de Egipto y lo lleva a otro espacio, a otro terreno. Esta gente iba movida por el objetivo de escapar de la esclavitud. Cuando ya se perciben libres, ¿verdad? Inmediatamente ustedes recordarán las películas de Semana Santa, por decirlo de alguna manera, de que empieza a haber desorden, empieza a haber caos. Entonces es cuando recordamos en la película cuando Moisés sube a la montaña y la gente del pueblo empieza a hacer fiestas y empieza a hacer dioses y todo el asunto. Entonces, en ese caos, ¿verdad? Surge porque no hay normas. No hay nada que oriente esa conducta. Ellos en Egipto tenían un conjunto de normas que estaban legitimadas por su condición de esclavitud. O sea, la esclavitud es una institución y por lo tanto yo como esclavo me someto a ciertas normas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, cuando ellos pierden esa institución, que es la esclavitud, por decirlo de alguna manera, y se perciben libres, no tienen normas que orienten su conducta. Es cuando Moisés baja de la montaña y dice, aquí están los 10 mandamientos, que nos sirve para el ejemplo, que esos 10 mandamientos son esas primeras 10 normas que van a ayudar a esa población a orientar su conducta. Entonces, con el ejemplo que acabo de decir, entonces esa sociedad, ese nuevo grupo social, genera una institucionalidad que lo podemos ver materialmente en los 10 mandamientos y al cumplir esos 10 mandamientos, esa sociedad logra establecerse y logra seguir evolucionando. Y eso va a generar bienestar, una condición nueva que va a generar bienestar para ellos.
Procederé a ejemplificar con más a nivel textual, más a nivel conceptual. Como dijimos hace un ratito, ¿verdad? Cuando hablamos de moral, es importante entender que existe una sociedad. Esa sociedad genera instituciones, instituciones que se van a ver representadas a modo de iglesia, más actualmente a modo de ciencia, más para acá gobiernos, estados. En algunas culturas los adultos representan toda una institucionalidad, no tanto en Occidente, pero sí en otras latitudes. Entonces, señalan varios teóricos y teóricas de la parte de la ética y de la filosofía moral. Justamente del surgimiento de estas sociedades y estas instituciones hay un reconocimiento de órdenes superiores de autoridad. Es decir, yo reconozco en esas instituciones un principio de autoridad. Ellos tienen autoridad, tienen poder sobre mi persona. ¿Ok? Eso se materializa, por ejemplo, diciendo que hay una autoridad que es representada por Dios. Hay una autoridad que es representada por la razón. Hay una autoridad que es representada por la ley. Y esas autoridades, ese reconocimiento de autoridad va a agarrar vida a partir de la existencia de instituciones como la iglesia. Entonces ustedes recordarán un poquito de historia en donde la iglesia era la única institución capaz de dar normas a nivel social. Posteriormente, cuando la humanidad va evolucionando, en lugar de hablar de la religión, bueno, entonces vamos a decir, es la ciencia la que va a establecer las normas, y así sucesivamente, hasta llegar a normas como las que comprendemos hoy en día, que se podría decir que es una mezcla entre ciencia y política, por decirlo de alguna manera. Otro elemento importante a nivel de teoría desde la filosofía moral y desde la ética, es que justamente cuando existe una sociedad, cuando hay un reconocimiento de la autoridad, cuando ese reconocimiento de la autoridad genera instituciones, llegan las normas. Y un elemento importante es que ese reconocimiento de la autoridad se va a materializar en una persona de carne y hueso. Entonces, el segundo elemento a considerar a nivel del desarrollo de la moral es que ese reconocimiento de la autoridad se va a dar a partir de una relación de lo que llamamos una relación de poder. Entonces existe una relación de poder, tal como lo dice y ustedes lo están visualizando acá, entre el feligrés y el pastor, entre el profesor y el estudiante, entre los niños y sus padres o sus madres. Entonces, recapitulando acá, surgen normas, hay un reconocimiento a las instituciones, esas instituciones se materializan en personas de carne y hueso, y justamente en ese proceso de que se materializa en personas de carne y hueso se establece una relación entre esa institución y la persona a partir de las normas. Otro elemento importante de la comprensión de la moral es el reconocimiento de la reproducción de esas normas y de que se transmitan de generación en generación. Entonces, acá lo importante es que producto del proceso de socialización se da ese proceso de transmisión, y ese proceso de transmisión es lo que permite la preservación de esa sociedad. Entonces, la transmisión de cambios y permanencias se da producto de la relación, por ejemplo, entre el pastor y su feligrés, entre el profesor, maestro y la persona que se está instruyendo, entre los padres, madres y sus hijos y sus hijas. Entonces, justamente ese proceso de reproducción es lo que va a permitir la preservación de esa sociedad. Si ese proceso de reproducción no se da, el componente moral, por decirlo de alguna manera, se va debilitando, se va diluyendo. Continuando con lo que estábamos desarrollando anteriormente, entonces tenemos de que los seres humanos generan sociedades. En ese proceso de generación de sociedades se generan normas. En términos generales podemos establecer, y en términos muy generales quiero recalcar, que las normas, existen diferentes tipos de normas. Las que más vamos a interactuar y vamos a analizar son las normas religiosas, las normas jurídicas, las normas sociales y las normas morales. Cada una de ellas
tiene características diferentes. Por ejemplo, tal y como ustedes lo visualizan en este momento, ¿quién da la norma religiosa? Según esta gráfica, Dios. La jurídica, el cuerpo legislativo. La social, el grupo social al cual se está haciendo o desde la cual sale esa norma. Y la moral surge de la persona misma. Los destinatarios de la norma religiosa serían todos los seres humanos o todos los creyentes. De la jurídica, los miembros de esa comunidad política. Y entiéndase por comunidad política la persona que tiene, digamos, en cierta forma la categoría de ciudadano o ciudadanía. Los destinatarios de la social, todos los miembros que pertenecen a ese grupo social particular. Y el destinatario de la norma moral siempre va a ser la persona. ¿Quién responde ante la ausencia de cumplimiento de la norma? Si yo una norma religiosa no la cumplo, pues yo tengo que responderle a Dios, ¿verdad? La sanción en ese caso sería el pecado. ¿Y de quién se espera obediencia? De los creyentes. Lo mismo sucede con la jurídica. ¿Ante quién se responde? Ante los tribunales. La sanción. ¿Cómo sé si estoy incumpliendo una norma jurídica? Ahí está la ley que me dice si cumplí o no cumplí. ¿Y de quién se espera que esa norma sea aceptada, se reconozca? De los que están obligados por una construcción jurídica de un entorno. La social, de todos los miembros de la sociedad. Si yo no cumplo la social, tal y como dice la gráfica, yo soy sancionada o sancionado por medio de la vergüenza, del señalamiento, etc. Pero vean qué interesante en la norma moral. Cuando yo no cumplo la norma moral, yo genero lo que es remordimiento. Entonces, ante la valoración de la norma moral, no hay una sanción directa. Por ejemplo, si yo incumplo una norma jurídica, yo voy a la cárcel. Sufro un proceso de carácter legal. Si yo no cumplo una norma religiosa, yo soy señalado y sacado de ese grupo religioso, ¿verdad? Soy señalado. Incluso, por ejemplo, en algunos grupos religiosos, esa persona ni siquiera puede interactuar con su familia, etc. Hay una serie de normas que regulan esta parte religiosa. Pero en el ámbito moral no hay una sanción. No hay una sanción que implique cárcel, que implique que me van a sacar, sino que la moral funciona más a nivel interno. Eso es un elemento quizás importante. Y ¿de quién se espera obediencia? La moral es un fenómeno meramente humano. Meramente humano que surge a partir de la interacción con los otros. Ahora sí, creo que hasta acá ya nos quedó claro de que, bueno, que existe la filosofía, que es una área de conocimiento, que como área de conocimiento se divide en dos, en la filosofía teórica y en la filosofía práctica. La filosofía práctica, dentro de la filosofía práctica, que es la que analiza la acción del ser humano, ¿verdad? Se encuentra la ética. Un elemento importante para comprender la ética, hay que comprender la moral. La moral surge dentro de un contexto social particular, surgen normas que se transmiten de generación en generación. Además habíamos señalado de que surgen instituciones, que hay un principio de autoridad que hay que respetar, que esas instituciones se materializan en personas, que yo le debo respeto a la autoridad y a lo que esa persona representa dentro de la institucionalidad y que es importante dentro de ese contexto un proceso de reproducción, ¿verdad? Para mantener esa vida moral, por decirlo de alguna manera. Ok, ahora sí, ya que nos quedó claro el fenómeno moral, ¿verdad? La pregunta que surge en este momento es por qué es importante la ética en las sociedades actuales. Y en este caso, la ética, ya lo dijimos hace un ratito, analiza la acción. Pero aparte de analizar la acción, se elabora un concepto que se denomina los actos humanos. Los actos humanos son acciones, sí, efectivamente son acciones, pero tiene ciertas características. Número uno, es una acción que se da de manera racional,
que se da de manera voluntaria y la genera una persona. Los actos humanos adicionalmente son actos libres, actos morales, o sea que se dan dentro de un paquetito de normas, dentro de un contexto social, dentro de un contexto cultural, dentro de un periodo histórico, y aparte de eso son voluntarios. Si un acto humano cumple de que es racional, que la persona lo hizo de manera voluntaria, que la persona lo hizo en un ejercicio de su libertad, que lo hizo dentro de un contexto moral determinado, eso es objeto de imputabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que es objeto de un juicio, de una valoración. Entonces, quisiera utilizar la gráfica que ustedes están visualizando en este momento para justamente señalar eso. Vamos a analizar una acción, disparar un arma. Cuando yo hago una valoración de un acto humano, que es una acción, pero que debe cumplir ciertas características, yo analizo el objetivo y la finalidad. El objetivo, si es disparar el arma, es asesinar, bueno, los fines pueden ser venganza, robo o celos, y eso es objeto de valoración ética. Si el disparar el arma es practicar un deporte como tiro al blanco y la finalidad es descansar, eso es también un elemento de análisis. Pero si disparar el arma está relacionado con pena de muerte, obviamente la finalidad es que una persona deje existir, eso es objeto de ética, de una valoración ética, perdón. Entonces, recapitulo acá, los actos humanos son acciones, número 1. Número 2, tienen que cumplir características, tienen que darse de manera racional, de manera voluntaria, tiene que ser ejercicio de la libertad, tiene que ser dentro de un ámbito moral, y si cumple esas características, entonces es objeto de valoración ética. Eso es muy importante. ¿Qué es la libertad? Dentro de la filosofía y propiamente dentro de la ética, la libertad se considera una cualidad humana y que está asociada a la voluntad. En términos simples, consiste en que una persona puede generar una acción, que hace un ratito dijimos que es un acto humano, y que ante esas acciones puede decidir actuar o no actuar. Si yo decido actuar, ¿verdad? Cumpliendo las características anteriores, yo me hago responsable de eso. Pero si yo decido no actuar, también soy responsable de eso. Y eso tal vez más adelante con mejores ejemplos y conforme vayamos ampliando los elementos de análisis nos va a quedar más claro. Dentro de la libertad, como todo en la vida, existen tipos. La libertad física, que refiere nada más a la capacidad corporal, ¿verdad? De poder hacer el ejercicio de moverme de un punto a B, a Z, a X o a Y. Adicionalmente tenemos la libertad psíquica, que es lo que nosotros conocemos como el libre albedrío, ¿verdad? Ante un abanico de posibilidades yo decido, y siempre el ser humano va a tener la capacidad de decidir. Y una libertad que nos va a ocupar bastante es lo que algunos teóricos llaman libertad ética o libertad moral, que era lo que decía hace un ratito, que es el ejercicio, ¿verdad?, de esta voluntad mía para realizar una acción, ¿verdad? Pero yo tengo, y esta está asociada muy fuertemente con la responsabilidad. Entonces, si yo decido generar una acción y esta acción tiene los componentes de un acto humano, yo tengo que hacerme responsable de eso. Igual, si yo no hago la acción, tengo que ser responsable de eso también. Entonces, acá como para ir como amalgamando nociones importantes. La capacidad de comportamiento ético es un atributo de la constitución biológica del ser humano, resultante de la evolución. No porque tal capacidad fuera directamente promovida por la selección natural, ¿verdad? En el asunto relacionado con la teoría de Darwin, sino porque es producto de una capacidad intelectual avanzada. Entonces, ¿por qué esta frase la recalco y le presto atención al comportamiento ético y a la capacidad intelectual avanzada? Es porque varios teóricos y teóricas, filósofos y filósofas, se les pregunta si el ser humano es naturalmente un ser humano ético, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los teóricos han señalado
que el comportamiento ético sí tiene un componente biológico ineludible, ¿verdad? Porque somos cuerpo, pero que este no es el único elemento a considerar, sino que deben haber condiciones adicionales para que esta persona desarrolle una capacidad intelectual avanzada. Porque hace un ratito dijimos, por ejemplo, que la acción para ser un acto humano, para que sea objeto de análisis ético, debe cumplir ciertas características como que sea racional, que sea libre, que sea dentro de un contexto moral y que sea voluntario. No todas las personas, aunque algunos no lo crean, tienen la posibilidad de que sus acciones tengan estos componentes. Cuando a la acción le falta uno de estos componentes, se señala de que esa acción no puede ser objeto de una valoración ética. ¿Qué es la ética? Bueno, como ustedes lo ven en la gráfica, voy a proceder a leerla y despacio. Es un saber reflexivo de carácter filosófico. Tiene por objeto la dimensión moral del comportamiento humano basado en códigos, en normas, en criterios sobre el bien y el mal, en juicios de valor, así como los sentimientos que los comportamientos pueden despertar en las personas, con miras a fundar dicho comportamiento en la responsabilidad y en el ejercicio de la libertad. Entonces, esta definición viene a fusionar todo lo que he dicho anteriormente. Entonces, a modo de síntesis y palabras claves para que no se nos olvide y no se nos confunda lo que es ética y moral, porque regularmente las personas tienden a confundirlo. Entonces, la ética es un saber reflexivo que está asociado en términos simples con la racionalidad, con la capacidad racional del ser humano. Este saber reflexivo se ocupa de la dimensión moral del comportamiento humano, y por dimensión moral del comportamiento humano se entiende que, recordemos otra vez, que hay un reconocimiento de la autoridad, que hay instituciones, que surge dentro de un contexto social, que surge dentro de un contexto histórico particular, que ese reconocimiento de la autoridad y las instituciones se materializa en una persona, y que para que ese componente o esa dimensión moral se pueda sostener, es importante la reproducción de esas normas y el reconocimiento y la legitimidad que se le da a esa persona que representa esa institución. Si esos elementos fallan, la dimensión moral y la valoración de ese comportamiento se debilita. Adicionalmente, al ser un saber reflexivo, al tener como objeto la dimensión moral del comportamiento humano, empiezan a elaborarse códigos, normas, criterios y juicios de valor propios de la ética. Y un elemento importante, y como el gran criterio para hacer una valoración desde la ética, es que ese comportamiento que se va a analizar, ¿verdad?, tiene que ser producto de la interacción de la responsabilidad y de la libertad. Ya como para ir finalizando, el otro componente importante, si aceptamos y damos como válida esa definición de ética que acabamos de mencionar, es la capacidad ética. Entonces, como dijimos hace un principio, el ser humano naturalmente no es ético, no es que desde que pusimos un pie en la tierra, por decirlo así, ya teníamos una dimensión ética, no, ha sido producto de un proceso de evolución. Y la ética y esta capacidad ética y esta dimensión ética del ser humano ha sido producto no solamente de una evolución biológica, ¿verdad?, sino también de una evolución social, de una evolución cultural y sobre todo una evolución del conocimiento y la comprensión del ser humano de su entorno. La capacidad ética se define como la capacidad que tiene el ser humano de hacer tres cositas muy importantes: prever las consecuencias de sus acciones, que consiste en tener la posibilidad de imaginar, ¿verdad?, un futuro, de crear o recrear imágenes mentales sobre realidades o cosas existentes en un momento dado. Entonces es la capacidad de poder construir, de poder reconstruir como un escenario sobre el cual se está dando una acción o se dio, y prever las consecuencias de esa acción. Número 2, la capacidad de hacer juicios de valor,
que esto está muy asociado con nuestra capacidad de abstracción. Entonces, la capacidad de abstracción es poder percibir una acción, poder determinar y poder clasificar esa acción, y al clasificarla y determinarla, poder decir ante esta acción se debía hacer tal cosa o tal otra. Entonces, esa capacidad de elaborar juicios es propio de este desarrollo de nuestra capacidad ética como seres humanos. La capacidad, que es la tercera, que es la capacidad de elegir entre modos alternos de acción, y esto está muy relacionado con esta parte evolutiva que mencionábamos hace un ratito, que es la inteligencia desarrollada. Esta inteligencia desarrollada le va a permitir al ser humano explorar alternativas posibles, comprender lo que se está analizando, a partir de lo que se está analizando, explorar cuáles son las posibles diversas alternativas de la acción y a partir de ahí hacer una elección. Entonces, curiosamente, y eso lo vamos a ver más adelante, esta capacidad ética, recordemos la pregunta que se decía anteriormente, que por qué es importante la ética en la sociedad actual, es que curiosamente los tiempos y el desarrollo de la sociedad y las sociedades a nivel mundial demuestran que hay un debilitamiento de este desarrollo de la capacidad ética. Entonces es por esta razón que se generan ciertos escenarios trágicos para la humanidad en general, en todos los ámbitos, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la política, en el ámbito económico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, justamente ante la pregunta ¿por qué la ética es importante? Es porque sencillamente nosotros hemos perdido esa capacidad de poder prever las consecuencias de mis propias acciones, de poder hacer juicios de valor y poder tener la capacidad de poder elegir y valorar alternativas ante una acción. Entonces, justamente esta capacidad ética la vamos a ir abordando y desarrollando. El objetivo de este video se ha cumplido, se ha explicado cada uno de los elementos que se señalaron al principio y para poder realizar el video se consultaron estas dos referencias. Adicionalmente, hay un componente que no está referenciado porque refiere a conocimiento adquirido a lo largo de la formación profesional. Espero que el video realmente sea de provecho para poder ampliar los conceptos.